Pues gracias por continuar en este servicio online. Gracias a todos los que se han estado conectando durante el tiempo de la oración, de la adoración. Gracias por enviar sus peticiones también. Pues ahora estamos en esta parte de la palabra de Dios y es un honor, un privilegio, un gusto para mí estar aquí junto con el pastor Jesús Roa de Casa de Oración Bogotá Norte, Bogotá Sur, ¿cierto? Saludos, pastor. Bendiciones para todos los hermanos también que nos ven a través de la transmisión. Bogotá Sur en el inicio, pero ya estamos en noroccidente, o sea, estamos más cerca del norte que del sur, porque cuando nos tocó mudarnos, pues allí fue donde conseguimos. Pero así quedamos, como dice en la página, Casa de Oración Bogotá Sur. Ok, sí tenía la confusión un poquito porque estuvo con nosotros recientemente el pastor Oscar Bonilla entonces ahí se me cruzó un poquito la información, pero fíjate, qué bueno que está el Señor ya obrando a través del Ministerio Casa de Oración, no que no lo estuviera haciendo antes, pero digo específicamente ahora con el Ministerio Casa de Oración por allá en Bogotá, una ciudad muy grande, pastor, yo la conozco, la conocí hace algunos años y me gustó mucho la dinámica de la ciudad. Sobre todo me gustó la gente, cómo es la gente tan amable, tan cariñosa por allá en aquel país. Yo creo que nos superan a nosotros los mexicanos, al menos esa fue la experiencia que yo tuve y como mexicano me acogieron de manera increíble por allá en Colombia. Sí, básicamente acá los hermanos y las personas, pues comúnmente, pues son muy amables. Una ciudad muy grande, un tráfico tremendo. No sé cómo será allá en Houston, me imagino que debe haber un tráfico full también, pero aquí algo que puede estar a 20 minutos se transforma en hora y media, a veces 2 horas, mucho tráfico, ¿no? Pero bueno, forma parte de la rutina también de las ciudades grandes, sobrepobladas también, Bogotá. Creo que oficialmente dicen que hay como 10 millones y algo de personas, pero contando los paisanos venezolanos que también están por acá, más otra gente, yo calcularía que serían como 12 millones de personas que posiblemente estén conviviendo en esta ciudad específicamente. Una ciudad muy grande, definitivamente. Y ahorita platicamos un poquito acerca del inicio de la obra ahí en Colombia, específicamente en Bogotá, pero vayámonos un poquito con el tiempo atrás, Pastor. Tú eres originario de Venezuela, ¿cierto? Sí, señor, de Venezuela. Y recuerdo que había una congregación, o hay una congregación ahí en Venezuela, en la ciudad que es Sí, Maracaibo. señor. Maracay, Estado de Aragua, allá está funcionando la iglesia. A ver, cuéntanos un poquito, Pastor, ¿cómo fue la experiencia por allá en Venezuela con la congregación, con el ministerio? ¿Cómo surgió el Ministerio Casa de Oración con ustedes allá en aquel país de Venezuela? Pues eso fue por allá en el año 2014. Empezó, ya había una iglesia Casa de Oración en otra ciudad, con un pastor que ya no está ahora en Casa de Oración, pero pues digámoslo de esta manera, él fue el que inició en Maracay una especie de misión, comenzó una misión. Tenía un amigo, ¿verdad?, que conocía desde que ya nosotros estábamos sirviendo al Señor en una iglesia. Habíamos salido de la iglesia donde estábamos, no por nada malo, digamos, doctrinal, sino básicamente por otras cosas. Y él me invita a la reunión que había iniciado en su casa, creo que era la segunda reunión. Venía un misionero que enviaban de la ciudad del Tigre a Maracay. Y pues ahí fue donde yo realmente conocí, por así decirlo, al pastor Chuy, porque aunque había escuchado sus prédicas, no había nunca sabido su nombre ni sabía del ministerio, pues había una radio que lo colocaba, pero no conocía a fondo el ministerio. Y en ese lugar que mi amigo me invitaba, pues escuché por primera vez sobre el ministerio, sobre casa de oración, y ahí arrancó todo, ¿no? En un garaje, en la casa de, de un amigo, y pues ya yo tenía una experiencia, por así decirlo, porque tenía tiempo conociendo al Señor y también sirviendo al Señor. Y pues cuando llego a ese lugar, están los hermanos reuniéndose, aprendiendo, comenzando, y pues él sabía que yo tenía experiencia en algunas cosas y pues trataba de orientarlos, de guiarlos, y así comenzó la obra en aquel lugar. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, se iba poniendo la cosa un poco más organizada, un poco más de responsabilidad, ya iba pasando a formalizarse todo. Y fue un tiempo hermoso porque aunque nosotros llegamos con la intención de congregarnos y de ayudar, nunca nos imaginamos que con el tiempo íbamos a terminar siendo
parte de los responsables de la obra allí en ese arranque, en ese inicio, ¿no? Oye, pues qué bendición, en eso coincido contigo y con muchos otros pastores, que no era como nuestra idea o nuestro objetivo ser pastores, ser encargados de alguna obra, pero bueno, el Señor tiene otros planes distintos a los nuestros. En parte creo yo, no sé si sea tu caso, en parte creo yo que a veces no queremos hacerlo, una porque es como una humildad que tenemos, ¿no? Que pretendemos como que eso nos hace más humildes, el no, el rechazar la responsabilidad, aunque la palabra dice que el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? O sea, pero hay como eso en nosotros, esa lucha como de, no, es que no quiero ser pastor porque yo soy humilde o no quiero verme como por encima de los demás, como que está esa lucha. Pero lo otro, por lo que creo yo que como que le sacamos la vuelta, decimos en México, es por la responsabilidad precisamente, es el Sí, sí. compromiso. O sea, es mucho más, mucho menos compromiso estar como apoyo a ser el responsable. Aunque obviamente lo hacemos para el Señor y todo debe hacerse con excelencia, con integridad y todo, pero siempre los golpes se los lleva el que está encargado, ¿no? Siempre los Sí, sí. reclamos, los golpes, el malo de la película, es el pastor el encargado. Y el apoyo, pues ahí se queda como nada más de bracitos cruzados y bueno, pues qué pena, pero siempre se lleva los golpes el encargado. ¿Ese fue tu caso, Pastor Jesús, o simplemente no lo tenías contemplado? Pues realmente para mí fue como sorpresivo, aunque en el fondo, digamos, yo nunca, siempre tuve un celo por las cosas del Señor. Desde que creí en el Señor, tuve la oportunidad de estar pues cerca de los pastores donde creí, ¿verdad? En la iglesia, y de una u otra manera conocía como de adentro, internamente el ministerio, y ya había visto la forma, las maneras en que ellos habían padecido por causa del ministerio, ¿no? Entonces, pues sí, yo decía que llamaba al Señor, quería al Señor, pero creo que al igual que Isaías, al igual que Moisés, al igual que Pedro, uno entiende la profundidad y la magnitud del compromiso y no es algo que uno, digamos, de manera sin estar consciente de lo que implica, dice, ah, yo quiero. No, al contrario, uno dice, no, Señor, tenemos que estar muy seguros que sea tu voluntad, que seas tú realmente, precisamente por lo que decía, ¿no? El compromiso que implica. Pero creo que la actitud correcta, aunque uno en ese momento no lo sabe, pero creo que la actitud correcta que deben tener aquellos que aman al Señor y que quieren servir al Señor. Porque Moisés no dijo, ah, ¿cuánto más iba a esperar que me dijeras que sacara a tu pueblo? Ya yo estaba listo, estaba preparado. Siempre uno ve que hay una reacción humilde y de mucho temor reverente, sobre todo ante el Señor, diciendo, Señor, yo no sé hablar, yo no creo, no me considero capaz ni me considero digno. Y cuando vemos a Pablo, dice que él le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio habiendo sido él antes, ¿no? Entonces creo que parte de eso lo tiene uno internamente y era una de las razones por la cual como que decíamos, no creo, no me parece. Sin embargo, también uno entiende que está la voluntad de Dios y para eso está la oración también. Y bueno, Dios fue guiando el proceso, ¿no? A través de los mismos hermanos que estaban internamente allí y también, pues obviamente va confirmándole a uno que, bueno, el Señor, uno no lo busca, pero el Señor te guía hacia el lugar donde está la necesidad y Él es el que dispone, eres tú el que vas a estar al frente, porque buscamos las mil y una maneras, ¿no? Echamos suerte casi, por así decirlo, orando, pidiéndole a Dios, hablando con los hermanos, pero hubo unanimidad en cuanto primero a lo que el Señor quería, pero también entre los hermanos que estaban al inicio de la obra, como para que pues el Señor dispusiera de que nosotros fuéramos los que estuviéramos allí. A veces sabemos que es Dios quien escoge los pastores, ¿verdad? Pero digo, uno no puede ser pastor de una congregación donde no lo quieran o donde la mayoría se oponga rotundamente a que uno esté al frente. Puede que exista un grupo que no quiera, a veces porque no son espirituales, porque no son carnales, pero es bonito cuando Dios te llama, te confirma y tú puedes ver también que el pueblo asienta, ¿no? Sobre sus cabezas y acepta y reconoce el llamado que Dios te hizo. Entonces eso fue más o menos el proceso allí en la congregación. Es cierto, sí, son varios factores que entran en juego y sobre todo está ahí nuestra humanidad, la cual Dios utiliza para glorificarse y cumplir con sus propósitos. Y bueno, me da mucho gusto que haya sido ahí en Venezuela el inicio y cómo fue todo esto. Yo sé que la situación en aquel país es delicada, no sé qué tanto lo sea en este momento,
pero bueno, sé también que el Señor, por algún propósito o con algún propósito, más allá del que vemos ahora, les llevó a Colombia. Cuéntanos un poquito, Pastor Jesús, cómo fue esa transición de que tú y tu familia salieran de Venezuela para empezar a ministrar allá en Colombia, aunque yo sé que habían personas que estaban continuamente escribiendo a Casa de Oración, incluso a nosotros acá en Houston, siendo que no teníamos mucho que ver con la situación, pero preguntando, ¿cuándo van a abrir algo en Colombia? Se necesita una casa de oración acá en Colombia, era insistente, pero bueno, cuéntanos tú ahora cómo fue esa transición para que ustedes fueran la respuesta a las oraciones de muchos que nos escribían y nos llamaban. Pues realmente ya nosotros, uno creo que la situación en el país es muy compleja, sobre todo cuando alguien viene de afuera y llega al país y se da cuenta de la realidad. El resto que estamos allí aprendemos como a convivir, es algo así como, digamos, como los cubanos. Tienen tantos años viviendo la misma situación y las cosas, los conflictos, que de repente se hace un mundo aparte, tratando de ver las cosas de otra manera para que eso no te afecte emocionalmente hablando, ¿no? Y bueno, en el país, pues nada sencillo, nada sencillo. Cualquiera que escucha a alguien hablar o de repente ve los medios de comunicación pudiera decir, "Oye, me parece exagerado", pero la realidad es que hay que estar allá para poder darse cuenta de lo complejo y lo difícil que es la vida, ¿no? Sin embargo, pues ahí está el Señor también y el Señor pues fortalece, nos ayuda, nos daba la gracia para hacer todas las cosas. Y aunque ahora estamos acá en Colombia, definitivamente estamos porque fue propósito de Dios, porque ni lo estábamos buscando, ni nunca nos imaginamos estar acá. Y si hubiésemos querido en algún día salir de allí, pues no iba a ser precisamente a Colombia. Pues obviamente es un país hermano, cercano, conocemos la realidad colombiana, obviamente que la condición acá en Colombia es muy diferente a Venezuela, pero con todo y eso no es algo en el cual pensamos en algún momento. Resulta y acontece que había un grupo de hermanos acá, una familia en primera instancia, que me escribió porque se dio cuenta que había una casa de oración en Venezuela y dijo, ah, pero está más cerca que México, ¿no? Entonces me llamó, me saludó, hablamos y pues yo recibí la llamada como una llamada más y el mismo cuento de siempre en todas partes. No tenemos una iglesia sana, estamos cansados de esto. Yo lo escucho y yo le digo, hermano, me da muchas cosas con ustedes porque sé la necesidad que tienen, pero no puedo hacer nada, no depende de mí. Yo lo que puedo hacer es canalizar la información, hacérsela llegar de repente a México y pues lo que ellos digan yo les comentaré. Y si ellos deciden enviar un misionero o enviar una persona que se cargue de ustedes allá o los ayude en ese proceso, pues ahí les estaré informando. Pero ese hermano se mantuvo muy constante, llamando, escribiendo, pendiente. Y yo pues le comenté al pastor Chuy de primera instancia, le comenté y el pastor me dijo, bueno, estén orando y así, no como nada concreto. Y seguimos orando, pero el hermano seguía persistente, ¿no? Y así pasó antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, le digo, sí siempre mantenía la comunicación con él, les pasaba los audios de la iglesia, la prédica, y un día me dijo, pastor, yo quiero ser muy honesto y muy sincero con ustedes. Yo ni quiero ser pastor, ni estoy interesado en ser un líder en la iglesia. Yo lo que soy es un cristiano que quiere tener donde congregarse, pero yo quiero decirle algo. ¿Qué es exactamente lo que impide que puedan venir y formar una iglesia? Entonces yo le digo, bueno, hermano, primero la voluntad de Dios, segundo, que el Señor confirme las personas que van a ir y todo esto. Me dice, bueno, yo solamente les digo esto para que lo tengan en cuenta. Tal vez Dios le da una respuesta. Si es para llegar, para primera instancia, venir, tener donde quedarse, atenderlos, cuenten conmigo. Yo estoy disponible para hacer eso. Entonces ahí me sentí como más comprometido y le digo yo al pastor Chuy, pastor, ahora me da pena porque realmente la voluntad de Dios es que prediquemos y que haya una iglesia allá, eso no nos cabe duda. Estamos esperando es como el tiempo y la confirmación, pero pues el hermano está dispuesto no a ser líder, no a que lo ponga, sino a ayudar y a servir como un Aquila y un Priscila para que la obra arranque, inicie. Entonces, usted me dirá, estamos orando, pero pues me gustaría dar una respuesta al hermano. Entonces yo le decía al pastor, pero nunca me imaginé que yo pudiera venir para acá, no porque fuera imposible, sino porque no estaba en mi mente, en mis planes, en mi corazón. Entonces yo les dije, el pastor Chuy un día me dice, bueno, pero ustedes están más cerca que nosotros, o oren, y si el Señor los mueve hacia allá,
pero en realidad en mi mente no estaba eso, no lo percibía. Seguimos orando, yo le daba respuestas al hermano de lo que el pastor me iba comentando, hasta que llegó un momento en que le dije al pastor, bueno, sería bueno, pastor, para cumplir con los hermanos, ir a ver exactamente qué hay, qué es lo que quieren, qué podemos hacer, y una vez que yo traiga esa respuesta, pues vemos exactamente qué pueden hacer ustedes. Bueno, vine a una primera reunión de contacto y hicimos 2 domingos reuniones y los mismos que están ahora fueron los mismos que tuvieron en esa oportunidad. Y bueno, fue de mucha bendición, de mucho gozo para los hermanos, de mucha alegría. Y pude ver de cerca, ya no por teléfono, sino palpar con mi propia mano la carencia, la necesidad y el deseo genuino y sincero y ese amor que tenían los hermanos por el ministerio y por la necesidad de una iglesia acá. Entonces termina la reunión y me dice, bueno, pastor, muy bonito todo, ¿y ahora qué? Pues no, ahora yo vuelvo a Venezuela y pues el Señor pues allí nos irá confirmando. Y recuerdo que me fui para Venezuela, pero me fui como cargado porque yo decía, bueno, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Los hermanos pues obviamente esperan una solución. Yo entiendo al pastor Chuy, también los hermanos allá cada uno ocupado, más bien faltan obreros. No era una cosa así sencilla, ¿no? De decir, mando a fulano y ya. Y todo lo que implica mudarse y establecerse en un lugar. Bueno, yo me vine con esa carga, pero yo hice algo. Yo los mantuve para que no quedaran dispersos, los uní a un grupo de WhatsApp y los uní también a un grupo de Google Meet, donde tienen sus reuniones todos los viernes de oración, también de estudio bíblico, y a la misma vez les pasaba las prédicas los domingos. Entonces, eso mantuvo que yo pudiera conocer al grupo y mantenernos cerca, hasta que pues llegó el momento en que cuando yo vine la primera vez había llegado el pastor Oscar, estaba recién llegado de Suecia. Y yo dije, gloria a Dios, aquí está mi solución. Ya le dejo a esta gente aquí Está al pastor resuelto, Oscar ¿no? y me desligo de esta responsabilidad. Pero resulta que no, Dios tenía otros planes, no era así. Cuando le comento al pastor Chuy, me dice, ¿tú has pensado cuántos millones de personas viven en Bogotá? Entonces, que hayan 2 iglesias, que hayan 3, que hayan 4, que hayan 5, eso no es gran cantidad. Nada más en Guadalajara. Guadalajara tenemos un montón de iglesias y aún así hacen falta abrir otras iglesias. O sea, que hayan 2 iglesias allí en Bogotá no es gran cantidad. Entonces, me quedó eso retumbando la mente. Y pues allí, después de un proceso de oración, también de hablar con los hermanos internamente en la iglesia, porque pues uno no se ve pastoreando aquí, de repente te toca irte a otro país. Era algo muy de Dios, porque cuando hablé con los hermanos, con los líderes de la iglesia, cuando comenzamos a pedirle la oración a ellos, pues uno siente cómo Dios canaliza y guía las cosas y abre las puertas de una manera tan especial que nos quedamos fue abismados. Entonces, lejos de quedarle la responsabilidad al pastor de mandar la gente para allá, pues nos tocó a nosotros venir acá y empezar de cero, de nuevo, porque aunque en el país las cosas no son las más agradables, uno ya se siente seguro, se siente firme en el púlpito donde tiene tantos años. Recientemente cumplimos 9 años ahí en Venezuela y pues imagínate después arrancar por acá y empezar de cero, no es nada fácil, pero también entendemos que así toca a veces. Dios te permite fundar una obra, que arranquen las cosas, que las cosas funcionen y después te dice, ahora entrégasela a otra persona, que quizás de repente ha estado allí, pero a lo mejor no ha estado al frente desde el principio como lo estuviste. Y uno dice, ¿qué cosas de Dios? No, hasta de eso tiene uno que desprenderse a veces como cristiano y ser capaz de decir, Señor, es tu voluntad, primeramente en lo que tú quieras, y estar dispuesto a decir, sí, lo que tú quieras, Señor. No tengo nada garantizado, no es nada fácil, voy solamente, como dice la Biblia, por fe andamos, no por vista, a iniciar de cero. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y así fue que llegamos acá a Bogotá. Sí es. Pues gracias por compartir el testimonio, pastor. Es fácil predicarlo, ¿verdad? Y hablar uno de la fe y la palabra griega y hablar acerca de Abraham y de Moisés, pero ya cuando le toca a uno vivirlo es cuando se pone bueno el asunto, ¿verdad? Y gracias a Dios pues por esa obediencia y esa sensibilidad. Coincido con el pastor Chuy, con lo que te dijo. Bogotá es una ciudad muy grande, Colombia es un país muy grande y creo que el Señor tiene pueblo allí y me gozo por ver lo que Dios está haciendo allá con ustedes y que la obra continúa también en Venezuela.
Por cierto, no te noto mucho el acento venezolano, pastor. Te tocó quitártelo un poquito al estar ahí en Colombia o No, cómo no, así lo no, tienes para ya? nada. Todavía no hablo rolo. Así le dicen Y en pregunto, Bogotá. lo digo porque por acá en nuestra congregación están Carlos y Carolina. Carolina es hermana de tu esposa, ¿cierto? Y pues ellos sí siguen teniendo su acento súper venezolano, que es muy bonito ese acento. Sí, bueno, realmente a veces uno no se da ni cuenta. Puede ser que se me haya pegado ya un poco, ¿verdad? Pero, pues no, todavía siento que hablamos muy criollo, como decimos allá en Venezuela. No, muy queridos, Carlos y Carolina son parte del liderazgo de nuestra congregación, son un gran apoyo. Carlos está encargado acá de los discipulados, Carolina está sirviendo ahí muy fuerte con el Ministerio de Niños y bueno, pues son una bendición. Así que un pedacito de Venezuela está por acá en nuestra congregación en Houston y también hay varios venezolanos en nuestra congregación. La comunidad venezolana acá en Houston está creciendo junto con la comunidad hondureña y en nuestra congregación hay de todos los países, pero son comunidades que están creciendo recientemente y bueno, pues nosotros nos gozamos por lo que el Señor hace por acá, pastor. Y cuéntanos un poquito acerca de tu familia, pastor. ¿Cuántos años tienes de casado? ¿Cuántos hijos tienen? Y cómo se han adaptado a esta nueva vida en otro país? Pues ya tenemos, por la gracia de Dios, vamos a cumplir 12 años de casado. Tengo una hija de 9 años, y otra de 13. Entonces, pues ha sido, para los niños es más fácil. Los niños se adaptan, de verdad que es una bendición. Los niños pueden adaptarse de una manera impresionante, muy fácilmente. Pues mi esposa, gracias al Señor, ha sido como una mujer muy entendida de la voluntad de Dios, y aunque también había esa incertidumbre, ¿no? Porque ella era profesora en la universidad en Venezuela, le faltaban 3 años para jubilarse y uno se piensa muchas cosas, ¿no? Porque decimos, bueno, son 3 años. Siempre está la parte humana que afecta las decisiones en el Señor. ¿En qué sentido? Pudiéramos haber dicho, pues queremos quedarnos, voy a esperar mi jubilación, porque sea como sea, eso es lo que anhela toda persona, ¿no? A fin de cuentas, por eso se trabaja tantos años, tanto tiempo. Sin embargo, Dios me ha bendecido, creo, como pastor y como esposo en el ministerio, porque se ha convertido en una bendición muy grande y en un apoyo incondicional en cuanto al ministerio y en cuanto a lo que Dios nos ha guiado. Yo he podido percibir cómo a veces el acuerdo entre los esposos ministerialmente afecta mucho la obra o lo que Dios quiere hacer, ¿no? Porque sí, Dios puede decir algo, pero si no hay acuerdos, y bueno, mi esposa ha sido de mucha bendición y nos hemos adaptado y hemos sido acogidos también. Yo le doy gracias a Dios por la familia en Cristo, que aunque seamos de diferentes nacionalidades, la familia en Cristo es una bendición. No es lo mismo ser extranjero y llegar a un lugar sin conocer a Dios que ser extranjero y llegar a un lugar conociendo a Cristo. Uno puede ser recibido con amor, con cariño. Y otra cosa que hemos experimentado es que somos como una especie de embajadores, obviamente, del Señor, pero el hecho de que seas parte de Casa de Oración y el amor que la gente siente hacia el pastor Chuy Olivares, el hecho de que uno venga en representación de Casa de Oración también hace una gran diferencia en el ministerio, ¿no? Yo he podido sentir el amor que la gente tiene al pastor, el respeto, el cariño, y eso de cierta forma lo recibimos nosotros también de parte de los hermanos. Entonces, ha sido un proceso no fácil, porque no, en mudarte de un lugar, cambiar de realidad, dejar un montón de cosas para empezar otra, pero yo creo que forma parte del ministerio, parte de la voluntad de Dios y del crecimiento también como pastores, como líderes y como siervos del Señor. Pero ha sido provechoso. Gloria a Dios. Pues me gozo de escuchar buenas noticias por allá en Colombia. Dios me permita regresar en algún momento. Y también el pastor Chuy creo que tiene ya años de no ir a Colombia. Vamos a animarlo para que vaya por allá a visitarlo, ¿verdad? Sería Así padrísimo. sería muy hermoso y yo creo que mucha gente, pues sería una gran sorpresa porque, pues, entendí en una oportunidad que era el segundo lugar, no sé si después de México, donde más se escuchaba el pastor Chuy, acá en Colombia.
Ay, disculpa, mi micrófono se apagó, pero decía que ese dato no lo había escuchado, aunque no lo dudo. Colombia es un país con mucha cristiandad, ¿cierto? Aunque tiene sus temas ahí de ciertas doctrinas que han sido exportadas al resto del mundo, pero aún así hay muchos cristianos por allá en Bogotá, ¿verdad? Sí, yo como le digo a los hermanos, o sea, nosotros tenemos que reconocer que Dios siempre se preserva su pueblo, ¿no? Sin importar, lo que predomina más obviamente es el tema de las iglesias grandes, de la prosperidad y todo lo que ya conocemos. Y pues mucha gente de la que está acá pues viene precisamente huyendo de todas estas cosas. Pero como digo, Dios nos ha puesto con propósito, aunque todavía la gente no logra saber exactamente que estamos acá. Hay mucha gente que incluso se extraña cuando dicen casa de oración, pues le parece como raro que será de verdad. Alguna gente viene y dice, pero esta es de Casa de Oración México, pues porque también se da que mucha gente se roba la imagen de otras iglesias para promocionarse y traer gente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es parte también del proceso, de la adaptación, del arranque, del inicio. Llegará su momento en que pues, la gente pueda tener más acceso quizás pues, a la información. Aunque yo siempre recomiendo a los hermanos compartir el directorio de casa de oración, para que la gente vaya conociendo que sí, que estamos acá y que no somos un fraude, sino una Cierto. iglesia sana. A nosotros nos sigue pasando, a pesar de que tenemos ya, vamos para 6 años aquí en Houston, nos sigue pasando que hay gente que no sabía y dice, no, yo si hubiera sabido, hubiera ido desde hace mucho, pero bueno, no está en nuestras manos el dar a conocer esa información, no somos, como decías, ¿no? Dar a conocer la información, no somos de los que hacemos campañas publicitarias en redes sociales, Exacto. etcétera. Aunque no está mal, pero pues no solemos hacerlo, creo que nos ocupa más otras cosas. Pero sí, tienes razón, la gente a veces no lo sabe. Y sé que poco a poco el Señor va a ir dándole a saber, haciéndole saber en sus corazones a las personas de lo que el Señor está obrando allí con ustedes y vamos a seguir viendo cosas poderosas y maravillosas ahí en sus vidas, Pastor Jesús. Pues gracias por compartir con nosotros esta charla, Pastor. Ahora vamos a tener esta enseñanza contigo que va dirigida a los padres, aunque el título me llamó mucho la atención porque nos vas a enseñar el rol de los hijos y creo que va a ser muy interesante para nosotros, los de Casa de Oración Houston, para los que nos están viendo, pongan atención, tomen nota, si pueden llamen a los hijos también para que escuchen esto y llevémonos cada uno nuestra parte. Gracias, pastor. Dejo lugar, voy a apagar mi cámara, mi micrófono y después regreso para orar contigo y despedir. Está con nosotros el pastor Jesús Roa de Casa de Oración Bogotá, antes sur, ahora norte, en algún lugar de Bogotá. Adelante, Pastor Jesús. Dios les bendiga. Pues gracias, Pastor David. Pues un saludo para todos mis hermanos de Casa de Oración Houston y ahora del mundo, ¿no? Que se conectan en estas transmisiones vía YouTube y vía Facebook online. Pues es un placer, una bendición siempre que podamos compartir la palabra del Señor. Me gozo porque sé que pues tenemos muchos hermanos conocidos en común, familiares en Casa de Oración Houston y pues deseamos de todo corazón que hoy podamos ser edificados, edificados en el Señor, edificados en la palabra. Y es un privilegio, hermanos, un privilegio que Dios nos hable por medio de su palabra. Nosotros somos bendecidos al tener la oportunidad de que Dios pueda hablar a nuestros corazones, ministrar nuestras almas y a veces con cosas que tal vez sabemos, pero por alguna razón no estamos haciendo. Y el tema, como bien decía el pastor, es el deber de los hijos en el hogar. Sí, vamos a hablar del deber de los hijos en el hogar, pero de la responsabilidad de los padres en el hogar. Y a fin de cuentas, aquí todos somos hijos. Tanto nosotros como padres somos hijos y también nuestros hijos, que ahora son hijos, pero pronto van a ser padres. Y pues Dios tiene mucho que decirnos en su palabra. Y quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Padre, muchísimas gracias en esta hermosa hora por el tiempo que nos regalas para compartir tu palabra. Gracias por cada vida, por cada persona, por cada hermano que hoy puede escuchar, Señor, tu palabra. Pedimos que tú bendigas a los hijos, que bendigas a los padres, que nos des de tu gracia, Señor, y que nos permita que tu Espíritu Santo nos ministre y nos pueda ayudar, Señor, a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces, creo que es muy claro el Señor a través del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, del propósito, ¿no? Y de la responsabilidad y de los roles que tiene cada uno en el hogar, el rol de los padres y el rol de los hijos. Entonces, el deber de los hijos en el hogar, ¿cuál será? Ahora, los hijos son una bendición de Dios. ¿Cuántos están conmigo en ese sentido? Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Goza de gran estima el fruto de vientre. Ahora, son una bendición de Dios, un regalo, una herencia, y los padres tenemos también una gran responsabilidad, porque nos ha sido entregado algo de parte del Señor. Tenemos una gran responsabilidad y estamos agradecidos. Yo sé que así lo siente usted y así lo siento yo, a pesar de que a veces tenemos dificultades en la formación, en la crianza, pero estamos agradecidos por la oportunidad de tenerlo. Los amamos, los amamos y creemos que deben ser tratados con amor, con respeto y dignidad. Yo creo que todos los padres cristianos, obviamente, porque el contexto en el que estamos hablando es ese, pero incluso hay padres que no son cristianos, ¿verdad? Pero de cierta forma conservan los valores de la familia y creemos que deben ser tratados con amor, con respeto y dignidad. Y es a los padres, escúcheme bien, hijos, es a los padres que Dios le entregó la responsabilidad de administrarlos, de guiarlos, de educarlos, de formarlos, de instruirlos, y Dios desea que los hijos puedan someterse y sujetarse a la dirección y guía de los padres de una forma voluntaria y respetuosa. No es que los padres quieren hacerlo así porque ellos son así. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la forma en que Dios diseñó el correcto funcionamiento del hogar y de la familia. Entonces, Dios desea que yo como hijo, que nosotros como hijos, podamos someternos y sujetarnos a la dirección y a la guía de los padres de una forma voluntaria y respetuosa. Podemos preguntarnos en esta noche, ¿estamos siendo nosotros respetuosos? ¿Nos estamos sometiendo voluntariamente? ¿Nos estamos sujetando de manera respetuosa a nuestros padres? Creo que es un grave error y ha sido un grave error el hecho de que nuestra generación ignora la posición y el lugar que Dios le ha dado a los padres. Es un error muy lamentable. Ignorar la posición y el lugar que Dios le ha dado a los padres. Dios puso a los padres, mis queridos hermanos, para guiar, para educar, para formar, para aconsejar, para dirigir a los hijos. Fue Dios que lo puso ahí. Básicamente, nosotros como cristianos no podemos copiar el modelo de nuestra sociedad, ni del sistema que ha venido echando por tierra la posición y el lugar de honor que merecen los padres, porque esto es algo que Dios lo diseñó de esa forma y de esa manera. Por lo tanto, no hay respeto, no hay valoración correcta de los hijos hacia los padres. El mundo ha quitado la autoridad que Dios le delegó a los padres. Es lamentable esto. Y es lamentable que también estas cosas se quieran infiltrar dentro de la iglesia y quieran perturbar la armonía familiar dentro de la iglesia. Por eso tenemos la palabra, mis queridos hermanos, para blindarnos, para hacer un cerco, para nosotros tomar la autoridad, ¿verdad?, que Dios nos ha delegado, y los hijos la responsabilidad que tienen delante del Señor. Porque ya tenemos niños conscientes. Algunos niños no son bebés, ya tienen 10, ya tienen 9, ya tienen 7, ya tienen 14, ya tienen 15, ya pueden percibir, ya pueden razonar un montón de cosas y ya tienen un grado de conciencia que los hace responsables delante de Dios. Entonces no podemos permitir que el mundo le quite la autoridad que Dios le delegó a los padres. Hoy tenemos una generación que se rebela y se opone a la autoridad de los padres. Por eso las escuelas, los liceos influyen, las universidades influyen. Pero como hijos cristianos, nosotros no debemos dejarnos influenciar por estas cosas malas. Nosotros debemos recordar lo que la palabra de Dios dice. Hay lugares donde los hijos no pueden ser corregidos porque automáticamente interviene, por así decirlo, el Estado.
Estamos viviendo un tiempo donde los hijos son los que deciden por encima de los padres, y esto es un grave error. Los hijos no pueden decidir por encima de los padres. No pueden, queridos hermanos, porque no es su tarea, no es su responsabilidad. A fin de cuentas, los errores y las equivocaciones van a recaer sobre nosotros como padres. Es un grave error que va en contra del orden de Dios para el correcto funcionamiento de la familia y de la sociedad. En el día de hoy se ha endiosado a los hijos. Es lamentable, pero se ha endiosado a los hijos. Y se habla solamente de la responsabilidad de los padres y de los deberes de ellos para con los hijos. Los hijos están por encima, ahora se han endiosado a los hijos. Y se habla solamente de la responsabilidad que como padres tenemos para con nuestros hijos. Incluso los hijos reclaman sus derechos. Esto es algo bien especial, ¿no? Reclaman sus derechos y entonces comienzan a decir, es tu deber mantenerme, es tu deber darme lo que necesito, es tu deber que yo tenga esto, es tu responsabilidad, es esto, porque yo no pedí venir a este mundo. Actitudes como estas son muy malas, negativas y destructivas para los hijos. Muy malas. Y si tú eres un hijo ya consciente, ya grandecito, que ya puedes razonar ciertas cosas, creo que tienes que acordarte de esto. Tú algún día también vas a ser padre. Y créeme, hay cosas que tú necesitas entender ahora, que te van a beneficiar después. Pero no pueden los hijos hablarse ni expresarse de esta manera para con los padres. Es cierto que los padres tenemos una responsabilidad y un deber, pero ustedes también tienen un deber. No puedes decir, yo no pedí venir a este mundo, tú déjame vivir, déjame tener libertad, tú no puedes decidir por mí. Claro que puedo, yo soy tu padre y soy tu madre. Dios me dio esa autoridad, tú estás bajo mi cuidado, mi deber es protegerte, mi deber es prever, mi deber es ayudarte a impedir que cometas garrafales errores de los cuales te lamentarás toda tu vida. Esa es la tarea de un padre. No le digas que no cumpla su deber. Tú puedes tener libertad, tú tienes derecho, pero también tienes deberes, tienes obligaciones, tienes responsabilidades. Tú no puedes decidir por mí. Claro que los padres tenemos que decidir por ustedes, porque ustedes todavía no están en edad de tomar ciertas decisiones. Y porque los amamos, a veces tenemos que decidir que es no, porque lo que están ustedes decidiendo es simplemente lanzarse por un barranco, aunque no lo entienden en este momento. Entonces, yo tengo derecho, dicen algunos hijos, a ser libre, a decidir con mi vida lo que yo quiera. Ahora, por eso tenemos una sociedad descompuesta y rebelde, porque los hijos crecen sin temor a la autoridad y sin respeto por los padres, y mucho menos van a tener respeto por otras autoridades, y menos de Dios y su palabra. Si no respetan a sus padres, ¿cómo van a respetar al resto de las autoridades? ¿Cómo van a tener respeto por Dios y su palabra? Pero los hijos también tienen responsabilidades y deberes que cumplir para con Dios y los padres. Los hijos deben decir, yo tengo responsabilidad también. Yo debo tener responsabilidad para con mis padres, para con mi familia. Yo debo ser un hijo responsable. Tienen responsabilidades y deberes que cumplir para con Dios y para con los padres. Su deber es obedecer a sus padres. Pero es que usted no lo conoce, usted no sabe. Su deber es reconocer que deben obedecer a los padres. Y obedeciendo a sus padres, están obedeciendo a Dios. Escúcheme bien, si usted obedece a sus padres, usted está obedeciendo a Dios. La ley del Antiguo Testamento resaltaba reiteradamente el deber de los hijos de obedecer a sus padres. Dios obviamente quiso dejar en claro que no consideraba la rebelión contra los padres como un asunto sin importancia. Ahora, series de televisión, películas, programas, uno ve que ahí no hay respeto por los padres y se toma como juego y se toma como chiste. Pero como hijos cristianos, como hijos temerosos del Señor, nosotros no podemos responder, ni hablar, ni actuar en contra de nuestros padres como actúa la gente que no conoce a Dios. No, Dios dejó claramente que Él considera la rebelión contra los padres como un asunto serio. Bajo la ley de Moisés, la insolencia extrema contra los propios padres podía castigarle incluso con la muerte. La cosa era muy seria.
Y Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Aunque no estamos en el Antiguo Testamento, Dios sigue mirando con recelo y con bastante tristeza y con bastante incomodidad el comportamiento de los hijos para con los padres. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto moriría. De cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea, era un castigo muy severo cuando los hijos maldecían a los padres, cuando los hijos eran insolentes con los padres. No era visto de buena forma por parte de Dios, ni por parte tampoco de la gente que estaba alrededor. Y ni hablar en el caso en el cual el muchacho se le ocurriera pegarle al padre o a la madre. Eso era algo inconcebible. El que hiere a su padre y a su madre morirá, dice Éxodo 21:15. No podía hacer eso posible. No es correcto hacer berrinches innecesarios, ni lanzarse como una tortuga ninja en el supermercado o en el centro comercial. No, no es correcto. No es correcto que los hijos le levanten la voz a los padres. No agrada a Dios que los hijos tengan conducta inapropiada para con sus padres, especialmente porque ellos fueron el instrumento que Dios usó para traerte a este mundo. Es el instrumento que Dios ha usado en algunos casos hasta de 25 años que todavía viven con los padres, en otros con 18, con 14, durante todo este tiempo cuidándote, desvelándose por ti, invirtiendo todo lo que tienen al alcance para que tú puedas crecer, desarrollarte, avanzar. Ellos no se merecen un trato indecente, ellos no se merecen una falta de respeto nuestra, ellos merecen ser honrados por nosotros. Ahora, cualquiera que escucha esto que acabamos de decir y lee esto se escandaliza y dice, por eso no creo en el Dios de la Biblia, porque es un Dios asesino y malo. Pero la realidad es que había una razón y un propósito, y las leyes son realmente las que refrenan la maldad. Si no tuviéramos leyes, no me quiero imaginar cómo estarían muchos padres en el día de hoy. Pero lo que refrena muchas veces la maldad de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos tiene que ver con la ley. Era algo muy serio que un hijo se rebelara contra su padre y mucho más el maltratarle físicamente. En pocas palabras, hacer eso era algo inconcebible y era una sentencia de muerte. Ciertamente esto no era algo que iba a aparecer o una práctica de todos los días, ni tampoco era algo que tenía la intención de destruir a los hijos. Al contrario, el deseo y el propósito de Dios era que los hijos respetaran y honraran y valoraran a los padres. Te pregunto en esta noche, ¿valoras a tus padres? ¿Los valoras? Puede que tengamos hijos, pero todavía somos hijos y puede que tengamos padres. La pregunta es, ¿valoramos nosotros a nuestros padres? Usted no iba a encontrar noticias en las páginas del periódico ni en las redes sociales, que por cierto no existían en aquel entonces, pero no iba a escuchar de un hijo o de un joven que maltrataba o azotaba a su padre o a su madre, o que los maltrataba verbalmente o psicológicamente, manipulándolos. No, no iba a escuchar eso. Dentro de la mente del pueblo eso era inconcebible. Y si vamos unos años atrás, eso tampoco era normal o común en la familia. Unos 20 años atrás, unos 15 años atrás, siempre ha habido hijos rebeldes, pero los hijos rebeldes siempre han terminado mal. Pero digamos, dentro del contexto donde crecimos, donde nos movíamos, pues no era común esto, de que los hijos le faltaran el respeto a los padres. No era común que los hijos abusaran de sus padres. No era algo normal en la familia que un hijo le faltara el respeto a sus padres. Había un respeto por los padres. Existía respeto hacia ellos, no adoración, no adoración, sino veneración a los padres, sino consideración. No era que adorábamos a los padres ni que veneráramos a los padres, sino que había consideración por la posición y el lugar que Dios le dio como padres. Son nuestros padres, merecen respeto. Yo como hijo debo obedecer a mis padres. Debo ser un hijo o una hija obediente. Pero nos preguntamos, como dicen los españoles, pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado con la nueva generación? ¿Qué ha pasado con nuestro tiempo? Lo que ha pasado es que nos hemos creído más sabios que Dios. Ese es el problema. El problema es que nos hemos creído más sabios que Dios y que los niños necesitan expresarse y que los niños necesitan ser libres y que los niños necesitan decidir, que los niños se frustran, que los niños no pueden esto, que a los niños no se les debería corregir porque le vamos a causar trauma. No, ha sido un error. Es cierto que los hijos no deben ser maltratados,
Pero la corrección no debe verse como un maltrato. ¿Se da cuenta por qué estamos al revés en el día de hoy? Es cierto, los niños necesitan expresarse, pero la malcriadez, las groserías, los malos comportamientos deben ser corregidos. Los abusos deben ser corregidos. Pero entonces nos hemos creído más sabios que Dios, más buenos que Dios, y sabe, no hay alguien que sea más bueno que Dios, ni que tenga mejores intenciones para nuestros hijos que Dios. Pero al creernos más sabios que Dios, hemos hecho todo lo contrario. Y aunque es cierto que los hijos no deben ser maltratados, la corrección no debe verse como maltrato. La única manera en que los hijos aprenden la obediencia es enseñándoles a obedecer. De eso se trata la disciplina de los padres. Gran parte del libro de Proverbios analiza ese tema. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué sucede? Lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amados hermanos, es difícil a veces. Estamos nadando contra la corriente. Y yo no estoy aquí dando esta enseñanza con la intención de que usted salga con su correa y que esté maltratando a sus hijos. No, pero yo quiero que volvamos al origen de quien diseñó la familia y a quien nos da herramientas para que nuestra familia funcione, para que nuestros hijos funcionen. Y al fin de cuentas son cosas que nuestros hijos nos van a agradecer ahora. Porque puede que ahorita se sientan incómodos, que ahorita incluso hasta piensen que somos malos, hasta que piensen que somos esto, pero cuando ellos sean adultos y tengan grandes y tengan familia, nos los van a agradecer. Van a decir gracias papá, gracias mamá, porque ustedes hicieron un trabajo, hicieron un papel. Yo no entendía en ese momento, pero yo lo doy gracias a Dios. Como usted y como yo. ¿Cuántos de nosotros no recibimos, verdad? Ciertas correcciones en nuestra edad de crecimiento, de desarrollo, y en ese momento no nos gustaba. ¿A quién de nosotros nos gustó que nos llamara la atención, que nos corrigieran, que nos castigaran? A ninguno. Pero hoy somos lo que somos gracias a que ellos hicieron lo que le correspondía hacer en el momento que era correcto. De igual manera, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: quienes no emplean la vara de disciplina odian a los hijos. En la Biblia es diferente. En la Biblia la falta de corrección de parte de los padres para con los hijos se ve como alguien que odia a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Bendito sea Dios, amén. Que la disciplina tiene propósitos nobles en Dios para con nosotros. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. Proverbios 23, del 13 al 14. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Todos sabemos que si a un niño no se le corrige, mi querido hermano, durante la infancia, pronto tendremos un irreverente, un caprichoso, un egoísta, un controlador, un manipulador, irresponsable, activo, intumaz, que al final termina destruyendo su propia vida. No es que le estamos haciendo un bien. No, él va a crecer con un carácter fuerte. Él va a crecer como un hombre valiente. Él va a crecer, mi amado hermano, sufriendo, porque bien sabe usted que en el mundo las personas que son de estas características pasan trabajo y sufren. Entonces, al niño que no se le corrige durante la infancia, pronto vamos a tener un irreverente, un caprichoso, un egoísta, un manipulador, un controlador, un irresponsable, un altivo y un contumaz, que al final terminará destruyendo su propia vida. Porque todos hemos visto el final de este tipo de conductas. ¿Y cómo terminan? O muertos a muy temprana edad o presos. Pero no hay garantías para alguien que se cría sin disciplina y sin corrección. Entonces, buena razón tiene Pablo para decirnos: hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que está fuera de esto, mi amado hermano, no termina bien. No termina bien. Amar a nuestros hijos no es dejarlo hacer todo lo que ellos quieran. Porque la verdad es que ellos vienen a este mundo sin saber nada. ¿Qué saben nuestros hijos de la vida? Aunque de 13, 14 y 15 ya se creen que saben más que los padres, ¿no?
Pero ellos vienen a este mundo sin saber nada. La idea de Dios es que nosotros les instruyamos, le enseñemos, y entre esas cosas está la obediencia. Desde luego que obedecer no es nada fácil ni sencillo, es una tarea ardua, porque por lo general dura mucho tiempo, por no decir toda la vida, el aprender la obediencia. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Los niños pellizcan y nadie les enseña a pellizcar, muerden y nadie les enseña a morder. Se llevan cosas de una casa sin que nadie les enseñe a robar. Esa es su naturaleza. Dice un pastor, ellos vienen con las manos así, hay que enseñárseles a abrir, a dar, a compartir, porque tienen una naturaleza pecaminosa. Por eso debemos no solo enseñarles las cosas correctas que deben hacer, sino también su naturaleza y su necesidad de Dios. Padres, yo tengo 2 niñas, todavía me falta mucho. Y digo, Dios, ten misericordia de mí, porque no es nada fácil criar, pero gloria a Dios que tenemos su palabra, mis queridos hermanos. Gloria a Dios que tenemos su verdad. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que aunque ellos están en la iglesia y aunque ellos vienen con nosotros, ellos necesitan nacer de nuevo. Ellos necesitan tener una relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una naturaleza pecaminosa. Y lo mejor que podemos hacer como padre no es solamente enseñarle a ser una buena persona y a una persona noble y una persona que sea correcta hablando en un sentido socialmente, sino que también puedan ser cristianos, que puedan nacer de nuevo, que puedan conocer al Señor en espíritu y en verdad. Es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad enseñarles, disciplinarles y sobre todo como dice la palabra, ¿verdad? Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es nuestra tarea. Entonces, el primer punto, que los hijos deben obedecer a sus padres. Ese es el primer punto. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para tu bien. Si tú como hijos obedeces al Señor y honras a tus padres, a ti te va a ir bien en la vida. Créeme, te va a ir bien. A los hijos les es provechoso obedecer a sus padres, estar bajo su cuidado y autoridad. Estar bajo su cuidado y bajo su autoridad. Los hijos deben entender que ellos también serán padres en algún momento, pero por ahora son hijos y es justo y correcto obedecer a los padres. Porque honrar a Dios, el obedecer a los padres, honra a Dios y bendice mi vida como hijo. Cuando yo honro a mis padres, yo estoy honrando a Dios y eso bendice mi vida como hijo. Al someterme a la voluntad de los padres, los hijos aprenden a someterse a Dios. La sumisión a los padres es una escuela para la obediencia a Dios. Así como la Biblia dice que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Y si no nos sometemos a nuestro Padre que vemos, ¿cómo nos vamos a someter a Dios? Entonces los hijos debemos aprender esto. Debemos ser sumisos y estar en sumisión a nuestros padres. Es una escuela para la obediencia a Dios. Los padres son los representantes de Dios en la tierra. ¿Sabía usted eso? Dios nos puso como representantes de nuestros hijos en la tierra. Fueron delegados por Dios como maestros espirituales para el bien de tu alma. No hay nadie sobre la tierra que te ame más que tu padre, que tu madre. Y Dios los delegó a ellos, los comisionó a ellos, le entregó la responsabilidad de enseñarte como un maestro espiritual para el bien de tu alma. Como tu hijo estás en formación. Como hijo, tú estás en formación. Tus padres han vivido y han experimentado muchas cosas con la finalidad de guiarte e instruirte. Tus padres saben más que tú. Y haces bien en preguntar a tus padres, en consultar a tus padres. Por supuesto que los padres no somos perfectos, pero eso no nos inhabilita para corregirte, para instruirte, para enseñarte. En Proverbios 18, capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ah, es que mi jefa ya está vieja. Ah, es que mis cuates, mis viejos ya no. No, tus viejos. Debes escucharlos. Ellos son tus padres. Ellos tienen una autoridad delegada por Dios espiritualmente. Ellos están allí para corregirte, para instruirte. Incluso, aun cuando no estamos en casa, que ya vivimos aparte, que ya pagamos nuestro propio arriendo, que ya compramos nuestras propias cosas, aún en ese estado, ellos siguen siendo mi padre y siguen teniendo autoridad sobre mi vida y yo debo respetarles y honrarles.
Por supuesto que yo no me estoy refiriendo a que mis padres me pidan a que haga cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, o a que mis padres me digan que haga cosas que de plano y de lógica se saben que no son correctas. No, me refiero a aquellos padres que han sido ejemplo y han sido de bendición y que puede que yo ahora esté fuera de casa, pero ellos siguen siendo una autoridad espiritual y yo debo respetarles. Entonces, dice, no desprecie la dirección de tu madre. Los hijos no tienen la experiencia de un padre o una madre, créanme. Nosotros no sabemos más que ellos. Los hijos necesitan dirección y es sabio que como hijos aprendamos a escuchar a nuestros padres. En Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando un hijo sin razón alguna y voluntariamente y libre se revela y se opone al plan de Dios, genera inestabilidad en el hogar. Cuando se tienen varios hijos, también es complejo, porque cada uno viene con un carácter distinto, con una personalidad distinta, pero todos deben ser corregidos, deben ser corregidos. Entonces, un hijo no puede rebelarse sin razón alguna, no puede rebelarse voluntariamente, porque eso se opone al plan de Dios y genera inestabilidad en el hogar, rompe el orden y la armonía del hogar y se rebela contra Dios y por ende sufre las consecuencias. En el capítulo 22 del profeta Ezequiel, el profeta les dice al pueblo que una de las razones, o sea, habían varias, pero una de las razones por la cual Dios les juzgaba era por el desprecio y el maltrato que tenían hacia los padres. Dice así, al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti, y al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Otra versión dice, a los padres y a las madres se les trata con desprecio. Tus habitantes no honran a su padre ni a su madre. Es fuerte, mi querido hermano, pero eso trae el juicio de Dios sobre la vida de las personas que así se conducen y así se comportan. El no obedecer y no honrar a los padres es algo trágico para los hijos. En segundo lugar, Dios protege a los hijos poniéndole bajo la autoridad de los padres. Es una bendición tener padres. Es una bendición tener alguien que pregunte. Es una bendición tener alguien que se preocupe por nosotros. Es una bendición que alguien esté pendiente de nosotros. ¿Sabe cuánta cantidad de personas están en el mundo sin padres, sin dirección, sin alguien que les corrija, sin alguien que se preocupe por ellos? Pero a veces nos olvidamos del privilegio y la bendición que es tener padre y madre, o tener uno de los dos. Y puede que tenga razón, en algunas ocasiones actuamos como padre incorrectamente. Puede que nos equivoquemos, pero eso no nos da derecho a nosotros como hijos de faltarle el respeto a nuestros padres, de confrontarles, de rebelarnos, de hacer cosas y justificarnos en el error que ellos hayan cometido. Para nada en lo absoluto. Aunque los padres no siempre tienen la razón, de ninguna manera son infalibles. Y hay de los que pretenden creer que no se equivocan, porque es cierto, nos equivocamos. Aún así, los padres deben ser obedecidos. Escúcheme bien, aunque mis padres no son perfectos, no siempre tienen la razón, y aunque ellos también se equivocan, aún así los padres deben ser obedecidos. Es cierto que un padre debe buscar por todos los medios tratar en justicia, correctamente y en el más tierno amor a sus hijos. Pero los padres son humanos también. Somos seres humanos y somos falibles. Aún más, la mayor parte de la gente se convierte en padre mientras todavía son bastante jóvenes. Nadie nace aprendido, ¿no? Uno se prepara para la vida y se prepara para muchas cosas, pero uno aprende a ser padre en el proceso también. Esa es una realidad. Y pues vamos madurando también como padre, vamos creciendo como padre, así como vamos creciendo espiritualmente, así como vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Como padre también uno va creciendo. Pero la verdad es que muchos de nosotros nos convertimos en padres cuando fuimos muy jóvenes. Esa es la realidad. No han alcanzado en algunos casos mucha sabiduría. Y esto particularmente es cierto en lo referente a la crianza de los hijos. No se puede esperar que algo tan importante como la obediencia de un hijo dependa de la perfección del juicio de un padre ante cada situación. Hay algunos hijos que les encanta buscar
fallas y faltas en los padres. Ah, pero tú dijiste, ah, pero lo que pasa es que tú, y se justifican en eso para la conducta y el comportamiento que tienen. Escúchame algo, tu padre va a dar cuenta a Dios de la forma en que está haciendo las cosas, pero tú también vas a dar cuenta a Dios de la manera que te comporta. El fallo de él no te justifica a ti delante de Dios. Por lo tanto, yo debo tener consideración y conciencia de esto. No se puede esperar que algo tan importante como la obediencia de un hijo dependa de la perfección del juicio de un padre ante cada situación. La responsabilidad del niño no es la de pesar y evaluar las decisiones de los padres, obedeciendo aquellas que a él le parecen correctas y rechazando aquellas con las cuales él no está de acuerdo. Pues no funciona así, mis queridos amigos. No funciona así, mis queridos hermanos. Los padres son quienes tienen la responsabilidad de las decisiones. La responsabilidad del hijo es simplemente obedecer, obedecer. Y no vea la obediencia como una carga, como un problema. La obediencia es una bendición. La obediencia trae bendición. Si oyeres y obedecieres atentamente a la ley de Jehová tu Dios e hicieres estas cosas, hay unas promesas, allí hay unas garantías. Y cuando somos hijos obedientes, aun cuando nuestros padres no sean perfectos, Dios va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir tu vida, va a bendecir tu futuro, va a bendecir tu familia. Forma parte del plan de Dios. Ahora, la responsabilidad del hijo es simplemente esa, obedecer. Tu padre no es perfecto y Dios lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que no somos perfectos? Claro que lo sabe. Pero aún así, Él le delegó a su padre y a tu madre la responsabilidad y la autoridad en el hogar. Y Dios dirigirá sus pasos hacia la dirección correcta. Tú no tienes que preocuparte en ese sentido, sino por obedecer. Pero Dios le delegó a tu padre la responsabilidad y Dios se va a encargar de guiarlo a él, se va a encargar de dirigirlo a él, a tu padre y a tu madre, como la autoridad en el hogar. Dios va a dirigir sus pasos hacia la dirección correcta, pero debemos aprender a confiar y a someternos a la voluntad divina, los unos a los otros, los unos a los otros. Tú te sometes a tu padre y tu padre se somete a Dios y así funciona. Aquí todos somos hijos y tenemos responsabilidades con nuestros padres. Tu papá va a dar cuenta a Dios de todo lo que hace. Él es responsable delante de Dios y será corregido también por Dios cuando hace cosas malas, cuando las cosas las hace mal. Como las serás tú también por tu padre cuando hace las cosas mal. Entonces, yo me someto a Dios porque esa es su voluntad. Yo me someto a mis padres porque esa es su voluntad. Sometiéndome a mis padres, me someto a Dios y obedeciendo a mis padres, traigo bendición a mi vida. Así funciona la cosa. Y Dios se encarga de mi papá cuando comete errores, cuando hace cosas que no son correctas, y Dios se va a encargar de mí y mis padres también se van a encargar de mí cuando yo desobedezco. En algunas ocasiones, como padre, debemos reconocer que hemos actuado injusta e incorrectamente en el trato con nuestros hijos. Por eso dice Pablo claramente allí, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, como diciendo, ustedes traten de no ser aquellos que generan esa ira en sus hijos. Y debemos reconocer que a veces nos equivocamos, a veces se nos pasa la mano en algunos casos. En algunos somos demasiado blandengues y en otros fuimos demasiado duros. Eso no nos resta autoridad, reconocer que hemos actuado mal. No, porque no nos resta autoridad. Debemos reconocer, sino al contrario, reafirma nuestra autoridad a nuestros hijos. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, eso no nos resta autoridad, sino al contrario, la reafirma y muestra a nuestros hijos una actitud digna de imitar. Hijo, perdóname. Hija, perdóname. Me equivoqué. Creo que me excedí. Creo que se me pasó la mano. Te pido perdón, te pido disculpa. Estoy orando, estoy pidiendo a Dios que me ayude cada día a ser un poco más medido, a ser más correcto en las decisiones que tomo. Y bueno, hijo, te pido disculpas. Eso no me resta autoridad, al contrario. Eso conmueve a mi hijo, conmueve a mi hija. Le muestra a mi hijo que soy humano, que dependo de Dios, que tengo temor de Dios, que reconozco mi falla y a la misma vez le muestro a él a ser responsable también de sus propios errores. El temor de perder dignidad y autoridad ante sus hijos por el hecho de
confesar una falta es una mentira del diablo. Eso no es cierto. Por el contrario, su autoridad se ve confirmada y fortalecida cuando usted tiene el coraje de ser tan honesto y exigente consigo mismo como desea que su hijo se porte a su vez. Pues entonces usted está mostrando ser la clase de autoridad que Dios puede respaldar. Ahora, hay una promesa también, y con este último punto terminamos. Hay una promesa para los hijos obedientes. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta exhortación debe mantenerse vigente, en primer lugar, porque es un mandamiento de Dios. Honrar a padre y madre no es un capricho de papá y de mamá, es un mandamiento y una ordenanza dada por Dios. Y en segundo lugar, porque tiene una promesa incluida. Aquí hay una consecuencia de la obediencia. Tú honras a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de Dios, y automáticamente con esa obediencia tienes una promesa incluida, que viene como resultado de honrar a los padres. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra traducción dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa palabra honrar, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, queridos hijos, tiene un significado profundo. Esta viene de la palabra griego timao, que significa premiar, valoración, por ejemplo, reverenciar, honrar, atención. Honrar a los padres prolonga la vida sobre la tierra. Honrar a los padres no es solamente honrarlos de palabra, sino en hechos. Porque hay hijos que son muy poéticos con los padres. Vieja, viejo, yo te amo, te quiero. Son muy dulces con los labios, pero con los hechos son amargos y agrios. Una manera de honrar a tus padres no es solamente diciéndole cositas bonitas, es viviendo con tu vida, teniendo una conducta apropiada que honre, que glorifique a Dios. Cuando tú eres un hijo obediente, cuando tú eres un hijo que consultas con tus padres, cuando tú eres un hijo que le planteas a tus padres, que hablas con ellos, pero que cuando tus padres no te están vigilando, te comportas de la misma manera cuando estás con ellos, eso honra a Dios y eso honra a tus padres. Y eso prolonga tu vida sobre la tierra, te preserva, te guarda, te libra, te cuida. Eso es honrar a los padres. Honrar a los padres es que tú aprendas a darle a tus padres de lo que tú recibes. ¿Se acuerdan de aquellos hombres fariseos y que decían que no podían darle a su padre nada porque era corbán todo aquello que le tenían que dar a Dios? O sea, no le podían dar a su padre porque ya habían dicho que eso era ofrenda a Dios y ya se lo habían prometido a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Dios nunca va a contradecirse. Es mi deber como hijo honrar a mis padres, ayudar a mis padres en todos los sentidos, físicamente, en el hogar, en los quehaceres, en los deberes, en las labores. Y si ya estoy trabajando y percibo algo, es mi deber también honrar a mis padres, ayudarles, decirles, mamá, papá, no cocinen hoy, yo quiero brindarles la comida, el almuerzo, quiero que pasemos, si mi mamá quiere unos zapatos. O sea, yo debo como hijo sembrar en ellos. Debo hacerlo, debo honrarlo, debo cubrir su falla, su vergüenza. Esos hijos que a veces andan por allí hablando mal de sus padres con todo el mundo, desprestigiando a sus padres por un error o por una falta, por algo que cometieron inconscientemente en su ignorancia o en su descuido. Eso no es honrar a los padres. Y tú algún día vas a ser padre y debes verte en ese espejo y debes aprender a honrar a tus hijos. Y lo que tú siembras, eso cosechas. Si sembramos corrupción, si sembramos mentiras, si sembramos engaños, si sembramos cizaña, pues eso vamos a cosechar. Pero si nosotros sembramos respeto, amor, consideración, cariño, estímulo a nuestros padres, cuando seamos hijos también podamos cosechar eso, mis queridos hermanos. Créanme. Entonces, honre a su padre, honre a su madre, para que sus días se prolonguen sobre la tierra. Honremos a nuestros padres. Cuando honramos a nuestros padres, también estamos honrando a Dios, porque eso forma parte del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre.
Estamos invirtiendo en una vida larga cuando honramos a nuestros padres. Dios toma muy en serio el hecho de honrar a los padres. Ahora, yo no sé cómo está tu relación con tu padre, y esto es una pregunta para ambos, para los que ya somos padres y para los que somos hijos, porque algunos tenemos nuestros padres vivos. Tal vez hemos sido muy ásperos últimamente con nuestros padres. Tal vez nos ha molestado de que ya a la edad de nuestros padres quizás nos preguntan lo mismo. En algunas ocasiones quizás han querido, imagínate cualquier cosa que tú quieras, pero ellos son tus padres. Y la pregunta en esta mañana, en esta noche, perdón, es, ¿cómo está mi relación con ellos? ¿Estoy honrando a mi padre? ¿Estoy honrando a mi madre? ¿Cuál es mi conducta como hijo? ¿Qué estoy aprendiendo mal? ¿Estoy copiando conductas incorrectas? Pues Dios desea que como hijos nosotros podamos obedecer en el Señor a vuestros padres. Pablo dice algo maravilloso, es, hijo, obedezcan en el Señor. O sea, es voluntad de Dios. Obedezcan por amor a Dios a sus padres. Obedézcanlo, porque esto es justo, dice la Biblia. Esto es lo correcto. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es de examinar nuestros días, nuestro porvenir, cómo vivimos, cómo nos está yendo y preguntarnos, ¿hay algo que estoy haciendo mal? El problema no es hacer las cosas mal, el problema es saber que lo estamos haciendo mal y persistir en ese proceso. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos que estamos actuando mal, si remediamos nuestra situación pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a nuestros padres, reconciliándonos con ellos. A veces estamos juntos en el hogar, pero ignoramos a nuestros padres. Hacemos caso omiso a lo que nos dicen, ignoramos lo que nos hablan, remedamos en oculto lo que ellos nos van diciendo. Eso no te hace bien. Eso es abrir la puerta al enemigo. Honra a tu padre, honra a tu madre. Y si eres un adulto que tienes dificultades en la relación con tu padre, por las razones que sea, pídele a Dios sabiduría y dile a Dios que te ayude a arreglar las cosas con tu padre. Luego dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Nadie es perfecto. Podemos reconocer, Señor, reconozco mi falta. Dame la madurez y la gracia y la sabiduría para saber hablarle a mis hijos, para saber dirigirme a mis hijos. Padres, ustedes son un equipo. Mamá y papá son un equipo que debe trabajar junto en unidad para que las cosas funcionen en el hogar. Que no crea el hijo que la buena es mamá y el malo es papá, o que el bueno es papá y la mala es mamá. No, que podamos trabajar juntos para que ellos puedan convertirse en el hijo y en la hija que Dios quiere que sean. Si nos hemos equivocado, pidamos disculpas. Si nos extendemos en ira, pidámosle a Dios que nos dé su paciencia, que nos ayude a controlarlo, que sepamos cuándo hablar en el momento correcto, preciso, que sepamos cuándo actuar. Eso forma parte del plan de Dios. Quiero invitarte a que oremos en esta noche, que pidamos a Dios juntos. Padre, gracias por esta hermosa hora, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Señor, y constantemente nos enseñas y estamos aprendiendo, Señor. Queremos pedirte que bendigas a cada esposo, a cada esposa, a cada padre, a cada madre. Señor, que bendigas a cada hijo, Señor. Que bendigas a cada abuelo también, Señor. Que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé gracia. Que permitas en el nombre de Jesús que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que podamos en el nombre de Jesús marcar una diferencia, Señor. En esta generación, Señor, que va, Padre amado, de una manera tan trágica, Señor. Que nosotros podamos ir en contra de la corriente, Señor, pero a la misma vez dando fruto, Señor, del vivir en obediencia a ti, Señor. Padre, no sabemos cuál es la condición de todos los que quizás nos ven en esta noche, pero ayúdales a entender, Padre amado, que todos aquí somos hijos, Señor. Nosotros somos hijos tuyos también, Señor. Nosotros también tuvimos nuestros padres o tenemos nuestros padres. También, Señor, ayúdanos a ser humildes, sencillos de corazón, a ser, Padre amado, personas que podamos, en el nombre de Jesús, Señor, vencer, Señor, las barreras, los obstáculos, los tropiezos y darnos fortaleza por medio de tu Espíritu para vivir de acuerdo a tu palabra. Bendice a los hijos, guárdalos. Permite que en el nombre de Jesús ellos entiendan, Señor, de que, Padre, los demás niños, los demás jóvenes, los demás adolescentes que no conocen a Dios pueden tratar a sus padres como quieran, pero que ellos tienen una comunión contigo y que ellos tienen que rendir cuenta delante de ti. Ayúdalos a respetar a sus padres,
y permite que ellos vean el fruto de la obediencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, pastor. No, gracias a ti, pastor, por la palabra. Nos deja a todos reflexionando, meditando, no solo a los hijos, sino a los padres. Bueno, hubo para todos el día de hoy. Y Gloria a ciertamente Dios. es algo que necesita enseñarse, enfatizarse, ya que pues a veces estamos influenciados por el mundo, por las ideologías, por las maneras del mundo y como que hay una tendencia a amoldarnos, pero la palabra dice que no nos amoldemos a este siglo, sino que nos dejemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento y es la palabra de Dios la que nos va guiando, la que nos va enseñando cómo ser hijos y cómo ser padres. Gracias, pastor. Un saludo a tu esposa, a tus hijas y también saludo también a la congregación, tanto a la de Bogotá como a la congregación por allá en Venezuela. Nuestros cariños y abrazos para todos ellos y gracias también a todos los que se han conectado en este tiempo. Que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguna palabra Adiós, pastor. final? Bueno, que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar allí siempre conectados, pendientes y que Dios bendiga a cada hermano también de Casa de Oración Houston. Y es un placer y un gozo compartir con ustedes. Les amamos. Amén. Gracias, pastor. Gracias a todos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.